Actividad 5. Dadas las siguientes funciones, para cada una de ellas, construya una tabla con 4 pares ordenados y graficar en SEC. Una vez graficada, escribe el dominio y rango. Determina si cada función es creciente o decreciente, justificando la respuesta. Vamos con la primera función, igual al logaritmo en base a un medio de x más 1. Recordemos que para poder determinar qué valores le vamos a dar a x, hacemos esta proposición en la cual indicamos que el argumento, que es x más 1, debe ser siempre mayor a 0. Despejando la inecuación, pasando el 1 para el otro lado, nos queda que x siempre tiene que ser mayor a menos 1. O sea que los valores que pongamos en la tabla de valores tienen que ser mayor a menos 1. Entonces, los valores que vamos a poner en la tabla de x van a ser, por ejemplo, menos un medio, menos un cuarto, 0 y así. Valores que estén a la derecha del menos 1. ¿Por qué? Porque si aquí en la x ponemos, por ejemplo, menos un medio, cuando menos un medio se opere con el más 1 me va a dar un número positivo. Al darme un número positivo, el resultado del paréntesis, estoy cumpliendo con la condición de que el argumento siempre tiene que ser positivo. Entonces, siempre que a la x le demos valores que estén a la derecha del menos 1, cuando se haga la cuenta del paréntesis, el resultado siempre va a ser un número positivo, lo puedes probar. En cambio, si le damos, por ejemplo, a x el valor menos 2, que está a la izquierda del menos 1 en la recta numérica, si acá le das el menos 2, vas a ver que al hacer la cuenta te va a quedar un número negativo en el paréntesis, o sea que tendríamos un argumento negativo y eso no puede pasar según lo que venimos viendo. Bien, entonces tenemos que tener cuidado con esto. En la tabla de valores siempre a x valores que estén a la derecha del menos 1 en la recta numérica, o sea que sean mayores que menos 1. Hacemos la tabla de valores, le damos los valores a x, de acuerdo a lo que acabamos de decir, por lo tanto le podemos dar 0, 1, 2, 3. Sustituimos estos valores en la fórmula de la función, que era el logaritmo en base un medio de x más 1. Sustituimos el 0 acá en la x, también lo hacemos con el 1, con el 2 y con el 3. Hacemos la cuenta y los resultados son 0, menos 1, menos 1,58 y menos 2. Así obtenemos los pares ordenados para realizar la gráfica. Cuando x vale 0, y vale 0, cuando vale 1, menos 1, cuando x vale 2, menos 1,58 y cuando x vale 3, y vale menos 2. Ahora vamos a hacer unas aclaraciones acerca de cómo se pueden hacer estas cuentas. Por ejemplo, para el primer caso, 0 más 1 es 1, entonces tendríamos logaritmo, nos quedaría así la cuenta, ya que 0 más 1 es 1. Logaritmo en base a un medio de 1. Hay calculadoras en donde directamente puedo poner esta expresión y obtener el resultado que sería 0. Pero en el caso de que no tengamos ese tipo de calculadoras, lo que hacemos es calcular el logaritmo de el argumento y dividir ese resultado entre el logaritmo de la base. Por lo tanto, tendríamos logaritmo de 1 dividido el logaritmo de un medio. Esto sobreentendiendo que en la calculadora trabajamos con la base 10, o sea, la tecla que dice log se sobreentiende que es en base 10. Entonces, esto sería lo mismo que decir logaritmo en base 10 de 1 dividido logaritmo en base 10 de un medio. Entonces, así se hace la cuenta. Para poder calcular directamente estos resultados con la calculadora. Aplicando la propiedad del cambio de base. Bien, a continuación graficamos estos puntos cuando x vale 0 y vale 0, cuando x vale 1 vale menos 1. Unimos los puntos y me sale esta gráfica. Notemos que antes, en los ejercicios de los puntos anteriores, cuando teníamos una gráfica, me salía algo más o menos así, o así.
Eso porque teníamos una asíntota vertical en x igual a 0. O sea que aquí teníamos una especie de barrera que no nos permitía pasar. En este caso, esa asíntota vertical cambió, se corrió hacia la izquierda, ya no está en el eje de la y, sino que esa barrera imaginaria se cambió a el menos 1 de las x. O sea que aquí tenemos una asíntota vertical en x igual a menos 1. Notemos que la asíntota vertical es igual al número que tenemos en el argumento, que se suma con la x, pero cambiado de signo. O sea que aquí, si aquí hubiésemos tenido, por ejemplo, un menos 2, la asíntota vertical hubiese sido en más 2. Si hubiese tenido un menos 1, la asíntota vertical hubiese estado en más 1. Y esto se debe a que son los valores que les podemos dar a x. Recuerdan que dijimos que a x se le podían dar valores mayores a menos 1. Esto quiere decir que esa especie de muralla llamada asíntota está aquí en el menos 1 y los valores de x solamente son válidos de ahí hacia la derecha para la gráfica. Bien, el dominio de la función tiene que ver con lo que acabamos de decir, con esa condición que habíamos hallado, que x solamente puede tomar valores mayores a menos 1. Entonces el dominio de la función son todas las x pertenecientes al conjunto de los números reales, tal que esas x sean mayores a menos 1, o sea, del menos 1 hacia la derecha. Que es lo mismo que decir desde el menos 1 hasta el infinito. Desde el menos 1 sin tomarlo, por eso va entre paréntesis, hasta el infinito. Por otro lado, el rango de la función serían los valores que toma i, y como esto sigue infinitamente acercándose hacia la asíntota pero no la toca, siempre i tiene una correspondencia con la gráfica, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Por lo tanto, nuevamente, el rango de la función son todos los números reales. ¿Qué es lo que mostramos aquí? El rango de la función son todas las i que pertenecen al conjunto de números reales. O que lo que es lo mismo, desde menos infinito hasta más infinito. Ahora, para decidir el comportamiento de la función, analizamos su base. Que la base era un medio, la función era logaritmo en base un medio de x más 1. Esa era la función. Entonces, analizamos su base y vemos que esa base está contenida entre 0 y 1. En la recta numérica, esa base se ubica al medio de 0 y 1. Por lo tanto, la función es decreciente. Y como vimos en el dibujo anteriormente, la gráfica era más o menos así, decreciente. Vamos ahora al segundo inciso. La función es y igual al logaritmo en base 2 de x menos 2. Analizamos los valores que le podemos dar a x. Para eso lo que hacemos es plantear esta inecuación en donde afirmamos que ese argumento debe ser mayor a 0. Despejamos la x, para eso pasamos el menos 2, sumando hacia el otro lado, 0 más 2 es más 2. Entonces, los valores que le podemos dar a x son aquellos que son mayores a 2, o sea, aquellos valores que en la recta numérica están hacia la derecha del 2. Estos valores se les puede dar a x en la tabla. Entonces, en la tabla numérica tenemos en cuenta eso, en la tabla de valores. A x le damos valores mayores a 2. Entonces, tenemos 2,25, 2,5, 3. Sustituimos estos valores en la función, que es y igual a logaritmo en base 2 de x menos 2. Entonces, reemplazamos 2,25 acá en la x y me queda así la cuenta. Primero hacemos 2,25 menos 2 y a ese resultado le calculamos el logaritmo en base 2. Y así con todos los valores que vamos sustituyendo en la función. Y así obtenemos los pares ordenados nuevamente.
Aquí están los cálculos hechos de manera parcial, los de cada uno de los pares. Analizalos y cualquier cosa me consultas. Bien, entonces acá ya tenemos los pares ordenados para hacer la gráfica de la función. Entonces, cuando x vale 2,25, por ejemplo, está acá el 2, entonces acá tendríamos el 2,25 y vale menos 2. 2,25 va con menos 2. 2,25 es como 2 y un cuarto, va con menos 2. O sea que ese punto estará más o menos por aquí. ¿Qué más? 2,5 con menos 1. 2,5 estará acá, justo al medio del 2 y el 3. Acá tenemos el 2,5, va con el menos 1. ¿Qué más tenemos? El 3 va con 0, o sea que es el corte con las x cuando x vale 3. Me quedo ahí nomás, porque 3 con 0 me indica un corte en el eje de las x. Y cuando x vale 4, y vale 1. 4 va con 1. Unimos los puntos y tenemos la gráfica de la función. Notemos que ahora la asíntota está en 2, que es precisamente a partir de ahí de donde le damos los valores a x. X mayor a 2. Por lo tanto, esto me indica también dónde va a estar la asíntota vertical. En 2, ya que los valores de x siempre son mayores a 2. Y nunca tenemos valores de x hacia el otro lado, o sea, hacia la izquierda. A partir de ahí podemos deducir cuál es el dominio de la función. Sería del 2 hacia la derecha. O sea, todas las x mayores a 2. De ahí es de donde decimos el dominio de la función son todas las x que pertenecen a los reales, tal que x es más grande que 2. O es lo mismo que decir desde 2 hasta el más infinito. Del 2 hacia la derecha. La imagen o el rango, como siempre, son todos los números reales, ya que esta gráfica se va infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Entonces los valores de y siempre van a chocar con la gráfica. Desde menos a infinito a más infinito. Ahora tenemos que determinar el comportamiento de la función para ver si es creciente o decreciente. Ya dijimos que la base... Para analizar el comportamiento de la función, o sea, para saber si es creciente o decreciente, tenemos que analizar su base. Sabemos que la función es logaritmo en base 2 de x menos 2. Tomamos la base para analizar y determinamos que es mayor a 1. Y siempre que tenemos una base mayor a 1, la función es creciente. Aunque hay una excepción a la regla y vamos a ver un ejemplo en el inciso 3. Vamos al inciso 3 y es igual al logaritmo en base 3 de 1 menos x. Entonces, para determinar qué valores de x le vamos a dar en la tabla, o son válidos para la función, tomamos el argumento y decimos que ese argumento siempre debe ser positivo. Despejamos la x, para ello debemos pasar el 1 para el otro lado, restando, porque es positivo. Entonces pasa como negativo. Este menos pertenecía a la x, por lo tanto, menos x baja. Lo que pasó acá es que este menos 1 apareció después de que este más se transforme en menos a pasar de izquierda a derecha. Ahora aquí, como tengo menos x y menos 1, lo que puedo hacer es multiplicar en ambos miembros por menos, porque a mí me interesa x y no menos x. Entonces, ¿qué es lo que se hace para eliminar este menos? Se multiplica por menos 1 a la izquierda y también a la derecha. Entonces, menos por menos, más. Y menos por menos, más. Otra manera de analizar esta situación es... y cuando hacemos eso, nos queda más 1, más 1. Cuando hacemos eso en las inecuaciones cambia el signo de la desigualdad, por lo tanto, esto debe darse vuelta. Entonces ya no es mayor sino menor. X es menor que más 1. Otra forma de analizar esto es de la siguiente manera.
Si tenemos menos x mayor a menos 1, se entiende que acá tenemos un menos 1 multiplicando a la x, que no está escrito. Y como está multiplicando, puede pasar dividiendo abajo del otro 1. Cuando algo negativo pasa multiplicando o dividiendo en las inecuaciones, el signo de la desigualdad cambia. Y entonces tenemos menos por menos más. Y así es como llegamos a esta conclusión, que x es menor que 1. A x le tenemos que dar valores menores a 1. Y así lo hacemos en la tabla de valores. 0,5 es menor a 1, 0,25 es menor a 1, 0 y menos 1 son todos valores más chicos que 1. Sustituimos estos números en la función, que es igual a 1 menos x. Recordemos que cuando sustituimos el 0,5 tenemos que mantener este negativo acá. Aquí tenemos las cuentas parciales. Y acá tenemos que tener cuidado porque el valor de x es menos 1, pero además tenemos un menos que ya estaba presente en la fórmula. Lo que decimos es lo siguiente. Para ese caso, y es igual a... logaritmo en base 3 me faltó acá. Logaritmo en base 3 de 1 menos x. Entonces sustituimos este menos 1 acá en la x y nos queda logaritmo en base 3 de 1 menos, que es el menos este que ya teníamos, y aparte el menos del menos 1. Entonces ahí se van a chocar dos menos. Y para que no se choquen necesitamos poner paréntesis. Entonces, así es como se llegó a esta expresión. Luego, se aplican reglas de signos entre estos dos negativos. Entonces tenemos menos por menos más. Me termina quedando 1 más 1 ahí adentro. O sea que logaritmo en base 3 de 2 sería la expresión final. Ya que esto sería lo mismo que poner un 2. Al hacer las cuentas algebraicas. Luego se realizan los cálculos utilizando la calculadora haciendo la propiedad del cambio de base y se obtienen estos pares ordenados. ¿Y qué sucede acá? Obtenemos una gráfica que tiene una asíntota en 1 como era esperable. Aquí tenemos el 1. Y tengo una gráfica que como se ve es decreciente. Y tenemos aquí como una contradicción porque nuestra base es positiva. Perdón, es mayor a 1. Y dijimos que cuando la base era mayor a 1, la gráfica era creciente. Veamos qué es lo que pasa. Primero, antes de analizar eso, veamos el dominio y el rango. El dominio, como se ve en el dibujo, son todos los valores anteriores a el 1. O sea, que son todas las x menores a 1. El dominio de la función x que pertenecen a los reales, tal que esos x sean menores que 1. O lo que es lo mismo, desde menos infinito hasta el 1 y no más allá del 1 porque a la derecha del 1 no existe la gráfica. El rango, siempre los reales para este tipo de funciones, desde menos infinito hasta más infinito. Veamos qué es lo que pasa con el comportamiento, si es creciente o decreciente. Para determinar el comportamiento nos fijamos en la base, que fue lo que ya hicimos, que es mayor a 1. Esta base es mayor a 1 y con los ejercicios anteriores veníamos diciendo que cuando esto pasaba la gráfica era creciente. Sin embargo, la forma de esta gráfica fue así, decreciente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? El coeficiente de x es negativo. Coeficiente quiere decir el número que multiplica la x, el número que la acompaña. Aquí hay un 1. Entonces, cada vez que x está precedida por un número negativo, el comportamiento de la función cambia. Si habíamos determinado de que debería ser creciente, pero tenemos un número negativo que acompaña a la x, la función termina siendo decreciente, como en este caso.